Tomamos hoy el capítulo 2 del Evangelio según Marcos. Este Evangelio nos presenta un conocimiento muy específico del Señor Jesús. El capítulo tiene una división muy sencilla, primeramente una general de poder de Cristo para perdonar pecados, en donde aparecen el paralítico de Capernaum, luego el cuestionamiento que la gente hace de Jesús, en donde Él pone de manifiesto su autoridad divina para perdonar pecados. Está en segundo lugar otros aspectos generales de su ministerio, en donde están, entre otras cosas, el llamamiento de Leví, Mateo, uno de los discípulos, el hecho de que Jesús come con pecadores y con publicanos, la cuestión del ayuno, la diferencia entre lo viejo y lo nuevo, y en tercer lugar, introduce Marcos un tema que sigue a lo largo del capítulo 3, de la primera parte del capítulo 3, que es la autoridad del Señor sobre el día de reposo. Primeramente está el poder de Cristo para perdonar pecados. Versículo primero del capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y corrió la voz de que estaba en casa. Era enormemente difícil que Jesús pudiera ocultarse. Llegó, estuvo de viaje, volvió a Capernaum, se metió en casa. No sabemos, Marcos no describe que Jesús hubiera salido por algún lado de aquella población y que la gente lo vio, pero la gente supo que estaba en casa y se reunieron muchos, versículo segundo, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta y les hablaba la palabra. Las multitudes vienen a Jesús. Al principio del testimonio del Evangelio nos dice que las gentes se admiraban de la palabra de Cristo porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, refiriéndose concretamente Mateo al Sermón del Monte. Pero aquí la gente quiere escuchar un aire fresco, un aire renovado, escuchar algo diferente a lo que habitualmente los maestros de la ley le decían, analizando las palabras de los capítulos, de los versículos del Antiguo Testamento, pero no tanto aplicándolas a la vida personal. Ahora, ¿Jesús qué hacía? Jesús les enseñaba, les hablaba la palabra. Y en esto, mientras está toda esta multitud que llenaba la casa y que ya no cabían dentro del hall de la casa y tenían que ponerse en la calle, en esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico, llevado por 4 de ellos. Es muy interesante notar las múltiples enfermedades que eran típicas de los tiempos de Jesús. Paralíticos, deformados, leprosos, ciegos. Había un conjunto de gente con muchas enfermedades, sin duda. Las enfermedades también están en el día de hoy, pero concretamente Marcos relata lo que Pedro le comunicó o le dijo acerca del ministerio de Jesús. Llegan 4 hombres que traen un paralítico, lo tienen que llevar ellos en la camilla porque él no puede caminar. Versículo 5. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, aquella multitud estaba enormemente abigarrada, metida dentro de la casa, no cedían su sitio, todos querían escuchar a Jesús, y como no pueden meter la camilla por la puerta de la casa por la gente, entonces se suben al techo, abren un hueco encima de donde Jesús estaba, y por la abertura hecha, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. No era muy difícil sacar el techo a la casa entonces. Sustentado por unas vigas simples de madera, normalmente tenían algo de paja o incluso paja mezclada con barro que la hacía más consistente. Era suficiente para evitar simplemente que lloviera en el interior. Deshacen el techo, deshacen la tapa del tejado de la casa y por el hueco hecho hacen descender la camilla en que estaba el paralítico. Aquello debió ser sorprendente.
Yo no sé, me imagino que los dueños de la casa dirían, ¿pero qué hacen esto levantándome el techo? El hecho es, no importa lo que otros pensaran, el hecho es que aquellos hombres querían que su amigo descendiese hasta donde estaba Jesús. Ahora, nota el conocimiento sobrenatural de Cristo. Versículo 9. Al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. Es que se puede ver la fe. No se puede ver la fe. A veces hay manifestaciones externas que aparentan fe, pero que no son fe. Aquí dice que Cristo vio la fe de ellos, conoció en la intimidad que creían que Él podía hacer aquella sanidad, para eso traen a su amigo, pero lo que escuchan de Cristo es algo muy extraño. Jesús se dirige al paralítico y le dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Esas palabras de Jesús causaron profunda expectación. Permíteme recordar dos cosas que hay ahí en el texto. Primero, el conocimiento sobrenatural de Jesús se le comunica a su humanidad a través de la persona divina en que subsiste. Jesús como hombre, como tal, desconoce cosas que están reservadas al conocimiento de Dios, pero como Dios conoce todo. Por tanto, cuando es necesario saber lo que alguien piensa en su corazón, la persona divina, en donde subsiste esa naturaleza humana, le comunica lo que, por limitación natural y propia del hombre, no lo podría conocer. Segunda lección. Cristo está confrontando a las gentes con una prueba de su deidad. Tus pecados te son perdonados. Ahora nota el versículo 6. Están sentados algunos de los escribas razonando mal en sus corazones. ¡Qué curioso! Siempre en medio de las audiencias donde la gente viene para oír a Jesús, los escribas y los fariseos, o los escribas que son de los fariseos, vienen para escuchar, a ver, lo que dice este y si podemos engancharlo en alguna palabra impropia para acusarlo. Estos piensan en sus corazones. Notad que la Biblia habla de corazón como el elemento interno del hombre de donde salen las ideas y por tanto los impulsos de la vida. Escucharon con sus oídos, llegó a sus pensamientos, pero lo atesoran, razonan en la intimidad de sus corazones y preguntan algo sorprendente a sí mismos. No lo dicen delante del público. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El conflicto es evidente. Mientras que Jesús dice, tus pecados te son perdonados, ellos dicen es un blasfemo, porque está tomando para sí lo que corresponde y pertenece solo a Dios. Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu, es decir, la parte espiritual de Cristo en sintonía con el Espíritu Trino que está en Él y también con el Espíritu Santo dentro de la Trinidad Santísima, y también por el conocimiento que su persona divina le comunica, inmediatamente Jesús conoce lo que hay dentro de ellos mismos y le pregunta, ¿por qué pensáis esas cosas en vuestros corazones? Otra sorpresa. ¿Por qué pensáis en vuestros corazones esas cosas? No le está diciendo las cosas en que pensaban, le está apuntando a lo que realmente estaban pensando. ¿Por qué estáis pensando así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Es un desafío tremendo. Lo más fácil, sin duda, es decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque nadie ve la realidad de eso. Pero decir al paralítico que tiene que ser traído por 4, que se levante y que tome su casa y que se vaya a su cama y que se vaya, esto sí que tiene un problema, porque si se dice y no se cumple, ha quedado muy mal aquel que lo dijo. Ellos
guarda el silencio. Y Jesús le dijo: vosotros antes dijisteis que solo Dios perdona pecados, ¿verdad? Pues para que sepáis que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados, os voy a dar una prueba. Dije al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Nota que no está diciéndole al paralítico: si te parece bien. Es la soberanía del Hijo de Dios, la deidad de Dios manifestado en carne que se produce aquí, y la autoridad suya es de tal dimensión que el paralítico no puede resistirse a su orden. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Entonces él se levantó, tomó enseguida la camilla. Nota que son hechos que se producen inmediatamente. No esperó a ver si podía, después de tantos tiempo de parálisis, no esperó nada. Se levantó, tomó su camilla, salió a vista de todo, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto nada como esto. Es sorprendente. Jesús está diciendo desde el principio de su ministerio a las gentes, especialmente a los líderes: yo soy Dios manifestado en carne. No utiliza esa expresión. Pero ellos dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús le dice: yo tengo esa autoridad. Entonces, ¿qué? Si tengo esa autoridad, es que soy Dios. Y porque soy Dios, tengo omnipotente poder para sanar las enfermedades y restaurar al paralítico. Marcos entra ahora a presentarnos otros aspectos del ministerio. Y lo primero que nos presenta es el llamamiento de otro de los discípulos. Salió de nuevo a la orilla del mar, toda la multitud venía a él, y él comenzó a enseñarles. Y al pasar por el camino que llevaba hasta el mar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la mesa de impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Quién era este? Era un publicano. Su negocio consistía primero en cobrar los impuestos para el gobierno de Roma, que había invadido, había tomado como una conquista militar la tierra de Palestina, y todos aquellos de Palestina estaban sujetos a los impuestos del Imperio Romano. Por eso odiaban los israelitas a los publicanos. Y de pronto, que está con ese negocio, añade a lo que habitualmente Roma pagaba a los cobradores de impuestos, añade la miseria del robo. No había un recaudador de impuestos. Fíjate lo que dice Lázaro: he defraudado a algunos y lo voy a devolver. Normalmente ellos cobraban los impuestos sobre medida y se quedaban con aquello que robaban. La gente odiaba a los publicanos. Y Jesús pasa por allí. El negocio de este hombre es floreciente, como era el de todos los publicanos. Se estaban enriqueciendo. Y de pronto el maestro se detiene delante del puesto donde cobraban los impuestos. Sígueme. Otra vez el mandamiento autoritario del soberano Dios. No he resistido. Sígueme. Y él se levantó. Allí quedó todo cuanto era su negocio, su dinero, sus cosas. Allí quedó encima de la mesa. Y él se levantó y le siguió. Ahora hay una consecuencia. Y es que cuando un publicano quería celebrar algo, reunía ¿a quiénes? Al resto de los judíos. No iba a venir ninguno. Todos los consideraban como apartados, como apestados, como pecadores. Y de pronto sucede lo contrario. Hay una comida, hay una celebración especial, y hay muchos cobradores, versículo 15, de impuestos, y pecadores notables que estaban sentados a la mesa con Jesús y los discípulos, porque había muchos y le seguían. ¿Quiénes intervienen? Los mismos que los de la sinagoga, o mejor dicho, los que estaban delante de la casa.
en la ocasión de la sanidad del paralítico, los escribas. Y estos, al ver que comía con pecadores y cobradores, le dice a los discípulos: no van a Jesús, van a los discípulos. ¿Qué es esto? Que él come con cobradores de impuestos y pecadores. Jesús oyó. No creo que los escribas hablasen muy alto, pero Cristo captó lo que le decían y les contesta inmediatamente: los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe lo que hay aquí? El discurso de la gracia. Dios viene en Cristo en gracia y se aproxima al hombre en su necesidad. Pecadores, perdidos, son objetos del ministerio de Jesús. Y claro está, surge otro conflicto. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y dijeron: ¿por qué algunos de los discípulos de Juan o los discípulos de Juan ayunan y los de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les responde: es posible que ayunen aquellos que están invitados a una boda mientras el novio está delante. Pero añade esto: vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Hasta la muerte de Cristo y la ascensión, ellos tienen resuelto todo el problema porque Jesús está con ellos y pueden estar gozosos. ¡Qué bendición tan grande es saber que nosotros tenemos la compañía de Jesús! Que Cristo no está cerca de nosotros, está en nosotros, y que todo cuanto necesitamos para superar cualquier circunstancia procede de Él. Y podemos decir, como diría Pablo más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, Cristo viene predicando un mensaje renovador. No cabe en la estructura religiosa de aquel tiempo. Es algo tan diferente que la rotura que está manifestada en una religión de forma externa o una religión exteriorizada que no tiene una virtud poderosa de transformación. No puede caber un mensaje de libertad y de esperanza en una estructura como aquella. Por tanto, está el ejemplo del vino nuevo en odres viejos. No es posible mezclar la situación de tradición religiosa con la libertad en Cristo. Y por último, el capítulo habla de la autoridad del Señor sobre el sábado. Tenemos que extenderlo luego hasta el capítulo 3 y versículo 6. Lo veremos en la próxima ocasión, Dios mediante. Sucedió que él pasaba por los sembrados. ¿Cuándo? El sábado. Posiblemente se dirigía a la sinagoga o simplemente estaba caminando, como era lícito hacer en el día del sábado. Los discípulos tenían hambre, los discípulos entraban al sembrado, tomaban espigas con las manos, las frotaban para desgranarlas y se comían los granos. Esto está absolutamente autorizado en la ley, pero los religiosos habían establecido mandamientos complementarios al guardar el sábado, y uno de ellos era prohibición de sacar las espigas en sábado, porque es semejante a cortar o a segar el campo con herramientas. Vienen y le dicen: ¿cómo es posible que tus discípulos hagan lo que es ilegal? Y Jesús le contesta: vosotros que sabéis tanta Biblia, ¿no sabéis lo que ocurrió cuando, teniendo hambre, David y los suyos comieron del pan sagrado? Porque lo principal para Dios no es el sistema ni las formas religiosas, son los necesitados. Y por último, Jesús les dice: no olvidéis que el sábado fue hecho para el hombre, para darle descanso al hombre, no el hombre para el sábado. Es decir, el sábado no es el Señor del hombre. El sábado debe ser respetado por el hombre en aquel tiempo como día de descanso conforme Dios lo había establecido.
Pero ahí, delante de ellos, dice Jesús, está el Señor del sábado. No podían dejar de entender bien eso, porque había perdonado pecados mediante el ejemplo de la sanidad del paralítico. Les había hecho entender que había venido para salvar a los pecadores. Y ahora que la religión, el sistema, no trastorne la vida del hombre. Es verdad que segar un campo en sábado estaba prohibido y era pecado. Dios había establecido el descanso para aquel tiempo en el día en sábado. Pero lo que sí es cierto es que Dios tiene en gracia todo lo que hace para que el hombre reciba bendiciones de su mano. Las tradiciones establecidas como doctrina, los mandamientos complementarios a lo que Dios estableció en uno solo, traen siempre la misma consecuencia: convertir libertad en esclavitud y convertir bendición en tristeza. Que Dios nos permita entender estas lecciones sencillas del Evangelio según Marcos.